En ese momento en el que yo lo hice, pasé por detrás de él y sentí la unción de Dios, ¿verdad? Sentí que me iba hasta de lado. Y yo estaba honestamente rehusándome a hacerlo. Yo no sabía lo que Dios quería o que iba a suceder derivado, ¿verdad? De saludarlo y bueno, pues estuvimos cambiando unas palabras y nació esta invitación, ¿verdad? De estar aquí con ustedes compartiendo. Fue una semana de victoria. Dios nos estuvo hablando, ¿verdad? Una palabra para esta congregación. Quiero decirles que a veces para poder comprender los favores y las bendiciones de Dios necesitamos entrar en esa cobertura, ¿verdad? Estar bajo esa autoridad pastoral para poder nosotros tener conciencia práctica y poder empezar a ver de esos beneficios, de esos favores de Dios, esa lucidez que no se nos va a dar, esa protección que está vigente a causa de las oraciones de los pastores, a causa del servicio que Dios levanta a través de sus vidas. Es un faro de luz en medio de la oscuridad. Entonces nosotros empezamos a tener esas bendiciones y esas cosas que a veces no nos explicamos, ¿no? Pueden venir los problemas, como lo menciona la Biblia, que puede venir el agua, ¿verdad? El agua, que es una bendición, puede golpear de tal manera que podría tirar, que podría derribar una casa. Si esta casa no está sobre la roca, sería derribada, dice la palabra del Señor. Pero cuando vemos que la casa no es derribada, que cuando llegan las discusiones se apagan rápido, estamos viendo esa protección de parte de Dios a través de los pastores. Ese nivel de oración, ¿verdad? De que los lleven bajo sus alas, ¿no? Orando por cada familia, orando por cada integrante que compone la congregación aquí en Tenayuca. Y a mí me congratula mucho estar viéndolos, cómo es creciente el favor de Dios a través de las familias, cómo Dios se puede mover y manifestar a través de nosotros. Yo veo sus rostros limpios, sus miradas limpias. Y eso habla de que Dios preserva la conciencia, Dios preserva el entendimiento. Dios no permite que las cosas vayan más allá, Él tiene límites, hay bordes por donde pasan las circunstancias. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero no deja de haber problemas, sí, pero no es lo mismo cómo los encaras bajo la dirección de Dios, cómo esas cosas pudieran venir y a otros los destruye y tú sigues aquí bajo la gracia y la misericordia de Dios. Así lo hacemos mi familia y yo. Estamos muy contentos de estar aquí. Mi esposa que me acompaña, mis dos hijos, el pastor que hace mucho tiempo cuando venimos, Josué estaba, pues, no, acaba de nacer, tenía como 6 meses, un pequeño que platicábamos al pastor en la mañana, fueron 7 años de espera, 7 años de espera para ver a Josué nacer. Fueron 7 años donde Dios nos demandó muchas cosas que nosotros creíamos que no tenían que cambiar, ¿verdad? Uno piensa que es simplemente allegarse a la pareja y concebir, pero hay cosas que Dios quiere hacer, hay cosas que Dios quiere tocar en tu vida a través de los sucesos, a través del diario vivir. Y a veces nos obstinamos y pudiera ser hasta en una enfermedad que Dios esté tratando con nosotros. La vida cristiana debe de ser una dependencia de Dios. Yo creo que todo el mundo lo hemos constatado, pero siempre que nos demos la oportunidad de estar en un recinto, para los que tenemos la oportunidad de predicar, el sembrar constantemente estas realidades de Dios, para no dispararnos, ¿verdad? A veces hacemos unas enseñanzas como muy llamativas, pero lo que sembramos en la iglesia es lo que vamos a ver en la sociedad. La iglesia compone la sociedad. Se dice que las familias son la médula de la sociedad, pero la fuerza la obtenemos en conjunto, cuando todos nos congregamos, cuando todos nos juntamos en un mismo sentir para buscar a Dios. Entonces es necesario que nosotros siempre estemos replicando estas verdades. ¿Por qué? Porque a través de estos foros
es donde nosotros podemos estar constantemente nutriéndonos en el Espíritu. Es necesario nosotros reforzar la palabra de Dios y el poder de Dios, porque nosotros constantemente necesitamos eso. Yo lo necesito para mi vida. Yo necesito oír los testimonios del pastor porque a mí me refuerzan mi fe. Yo, para poder estar aquí, necesito reforzar mi fe a través de la palabra de Dios y la comunión. No es suficiente simplemente recordar lo que sucedió. Hoy tenemos por delante la celebración, si, como mencionaba la hermana, si días más antes o días después, si es el mero día, pero al final de cuentas sabemos que Jesús resucitó y se levantó de entre los muertos. Y para ello nosotros recordamos no solamente la fecha, sino los sucesos que derivan de todo ello. Hay realidades que ha experimentado tu familia y mi vida, en tu vida personal, que tú puedes tomar de esa realidad. Todo lo que es el cristianismo, en algunos otros lugares se me acercan personas y me dicen, ¿por qué para ustedes siempre es memorable esta fecha? Pues la fecha es memorable, pero todo lo que ocasionó ese suceso, eso es lo importante. Porque estamos aquí derivados de esa resurrección. Somos la consecuencia de esa resurrección. La resurrección como tal es un hecho, pero todo lo que derivó ese hecho es lo que tiene estas familias aquí presentes. Es lo que hace que tú y yo peleemos y enfrentemos las cosas que están viniendo con la fe en alto, con nuestra mirada siempre viendo al invisible, como dice la palabra del Señor. Dios tiene el objeto de manifestarse y sabía que tenía que hacerlo a través de la cruz. Era un precio inevitable, puesto que tú y yo no podíamos acceder a nada. Dice su palabra, no hubo justo ni alguno, ni siquiera uno que mereciera. Por causa de todo ello fue enviado Jesucristo para que por Él fuésemos salvos, por sus méritos, por la cruz. Y entonces nosotros tenemos un acceso. Primeramente, Dios tiene la intención de manifestarse. Hemos visto, y hoy se bombardea a través de las redes sociales, muchas cosas, mucho lenguaje que pretende engañar o querer ilustrar incorrectamente la manifestación. Hacer mal uso de la unción o utilizarla para hacer grandes personajes y no para engrandecer al único que es Jesucristo. Y entonces vemos mal colocado a veces la manifestación como un milagro, como una señal, como un prodigio de parte de Dios. A veces nosotros me ha tocado ver, no sé si ustedes en las redes sociales colocan a Dios como si Él fuera un milagrero. Y Dios no es un milagro. Dios hace milagros. Pero decir o conducir todo lo que Él es para nosotros terminar pensando que Él es un milagrero, entonces, ¿cuál sería el propósito de obtener todo lo que queremos? Él quiere que lo conozcamos. Su idea es manifestarse para darse a conocer a nosotros. Y utiliza el vínculo que pudiera ser un milagro, una señal o un prodigio, una sanidad, una proeza de parte de Dios. Recuerdo que cuando yo y mi esposa empezamos a andar, le dije una vez, acompáñame, vamos a dejar una carga. Yo trabajaba como asesor de mercadotecnia y no tenía chofer. Y yo, pues, salido de la universidad muy impetuoso, yo dije, yo me llevo la camionetilla, vamos aquí de Aguascalientes a San Juan. ¿Qué tanto puede ser? 3 toneladas de líquido en unas taquitas, llantas anchas, tanque lleno de gas. Pues ni corre tanto, ¿verdad? Pero ahí va, al pasito llegamos. Entonces le digo a mi esposa, siendo novios, vamos. Y agarramos la carretera. Y ahí está esa curva, la recuerdo bien. Agarramos vuelo, la bajadita, la cuneta, salimos hacia la curva y cuando salimos ya para encontrarnos en la parte más alta, salen dos trailers de frente. Y pues a unos cuantos metros de la coalición, lo único que grité fue Jesucristo. Y la camioneta se salió completamente en forma horizontal de la parte más alta, cayendo, no nos volcamos, no se rompieron las llantas, no se salió el líquido, la camioneta no se apagó.
Los hechos con los que Dios llega a manifestarse pueden ser muy elocuentes, pero Él quiere comunicarse, Él quiere trasladar lo que Él es a través de un suceso. Él no quiere que el suceso sea la razón, Él quiere ser la razón de tus sucesos, la razón de tu existencia, la razón de poder Él decir estoy aquí contigo. A mí me encanta mucho hablar de Elías. Antes de comenzar, es un preámbulo, si me lo permiten, no me voy a tardar mucho, pero me gusta hablar de Elías porque él es un hombre que utiliza una palabra que a mí me ha dejado pensando por muchos años cuando él hace exclamaciones como vive Dios en cuya presencia estoy. Vive Dios en cuya presencia estoy. A veces yo lo he oído de una manera más doxa cuando lo quieren utilizar como para el privilegio de solo algunas personas que pudieran tener la capacidad, no sé, de parte de Dios de poder permanecer en su presencia. Cuando todos los que hablamos con Él a través de la oración y que tenemos ese precio de la sangre de Cristo, que es su salvación, podemos hablar con Él. Cuando ese hombre dijo, vive Dios en cuya presencia estoy, lo que está diciendo, vive Dios con el que hablé en la mañana. Vive Dios con el que yo he orado. Vive Dios el que le derramo mis lágrimas. Vive Dios el que oye mi voz y me escucha. Vive Dios el que me conoce desde el vientre de mi madre. No es simplemente decir como para poner un canon de solamente cualidades únicas. En ese entonces, para que ese hombre dijera algo así, se tenía que vivir a un precio y a un nivel. Sin duda alguna, Elías era un hombre de unción, pero hoy a través de Jesucristo nosotros tenemos comunión, tenemos lazos, vínculos. Hay una respuesta de Dios. Él reconoce tu vida, Él reconoce mi vida. Él sabe cuándo mandar su prodigio, Él sabe cuándo hacer una señal, Él sabe cuándo impartir, Él sabe cuándo venir, visitarte, verte de mañana, llenarte en su plenitud. Él tiene la capacidad de mostrarse. La señal de la cruz es algo que a nosotros nos permite entender que Dios permite verse, permite mostrarse. Decía una persona, ¿por qué una cruz? ¿Qué acaso no es algo que refiere a la muerte? Qué mala semilla, qué mala conciencia, qué malos conceptos a veces dejamos que vengan a nuestra cabeza. La cruz es el precio por tu vida y por mi vida. Si para otros es algo que pueden sostener en su cuello, en una cadena cara, para nosotros es salvación y vida. Para nosotros es justificación. Para nosotros y tu descendencia es redención en Cristo Jesús. Tú y yo estaremos en las bodas del Cordero. Tú y yo estaremos en el día de la resurrección de los muertos. Dale un aplauso a Dios por su verdad. Dale un aplauso a Dios porque Él es real. Hay verdades que sobrepasan lo que nosotros a veces simplemente leemos como una fecha. Sí, es verdad, un día como hoy Jesús se levantó de entre los muertos, pero derivado de eso ha habido cambios sociales a través de los hijos de Dios. Dios quiere manifestarse. Yo recuerdo que salimos porque cae la camioneta y empieza a avanzar, ¿no? De los nervios, yo estaba todo pálido, me vi en el espejo y yo decía, Señor bendito. Yo nada más grité Jesús y la camioneta salió ilesa, entregamos el material. Yo volteé a ver a mi esposa y estaba así como que, ¿qué pasó? ¿Quién sacó la camioneta? No había manera de que no sucediera algo más. Y yo decía, ¿por qué Dios permitió esto? Porque Él quiere hablarnos. O sea, Él quiere hacer ver que Él está ahí. Recuerdo una vez, esto es parte de la predicación, pero voy a adelantar un poquito. Una compañera de trabajo dijo que fue a la clínica y detectaron cáncer de mama. Entonces, la resolución en ese instante, no sé si todavía los procedimientos sean iguales, era cercenar el pecho para que el cáncer no se expandiera, siendo que se lo habían detectado a temprana hora, así lo dicen en la medicina, utilizan esos términos. Pero dice que ella oró. Entonces ella oró en la noche y clamó al Señor, y lo que se me hizo bien curioso es cómo Dios resuelve, ¿verdad? Le dice, bueno, pues ve en la mañana y busca a tu compañero. Ella no me hablaba muy bien, pero ella llegó
yo entraba a las 7 de la mañana, ella llegó. A mí esta me espantó porque nunca llega a esas horas, pero llegó conmigo llorando y me dijo, ¿sabes qué? Estuve orando toda la noche y Dios me dijo que viniera contigo. Ay, ¿qué más te digo? Algo más que me quieras, aliéntame, ¿no? Y dame una instrucción, guíame, a ver si Dios te completó la idea, porque pues no. Y me dice ella, ¿sabes qué? Dios me dice que ores porque Él va a sanar. Pues yo hice lo que, así como venía la instrucción, dije, ¿por qué vamos a dudar? ¿Verdad? Al final, ella sí lo oyó, yo nomás estoy aquí. Oramos. Ese día en la noche me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Se me salió de debajo del seno un líquido como pus y no perdió el pecho. Y yo le doy la gloria a Dios porque cosas como esas yo sé que tú has experimentado. Yo lo sé porque un rostro así como el que tú tienes y una unción como la que está en este lugar no puede pasar desapercibido. Dios ha hecho maravillas en tu vida y en mi vida. Y déjame decirte algo, el mayor desafío que yo tengo es que esto que yo te digo, yo a veces lo platico en la calle con extraños. Nunca lo he hecho en un púlpito. Esa es la primera vez y desde que me dijeron que tenía que venir, yo no pude doblarle la manita a Dios para cambiar el tema. Él me decía, quiero que hables de eso. Y yo tenía mis dudas, yo tenía mis reservas, porque pues en la calle es diferente, no conoces a nadie. A lo mejor así me instruyó mi papá, más envalentonado, a hablar con extraños y hablar de maravillas de Dios. Y en respuesta, hubo un tiempo en la universidad donde me llamaron curandero, porque llegaban mis compañeras a la universidad y pasaban tiempo conmigo y se les iban sus dolores, su dolor de cabeza. Una sí llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo estaba enferma y se me fue la enfermedad. Y yo, wow, pues gloria a Dios, ¿no? O sea, pero todas estas cosas te las digo porque son señales que Dios permite. La cruz es una señal que Dios permite. Y esa cruz nos pone en un momento de nuestras vidas donde nosotros tenemos que empezar a sacar eso que ya Dios hizo en nosotros. Tenemos que tener la valentía y el arrojo de comunicar las grandezas de Dios. Tenemos que entender que hay momentos y oportunidades que se van a aparecer, porque es el que tú te expongas a esta palabra es porque Dios ya tiene un plan. Y van a venir cosas en donde tú vas a tener la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? No se trata de mí, ese es un testimonio que yo estoy dando, como otros que tengo. Yo recuerdo que no teníamos para pagar la luz y yo desesperado salí y agarré el regulador y oré y le dije, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, o me das el dinero o no sé qué vas a hacer, pero yo te pido que hagas algo. Y fueron bueno, no va a sonar bonito para Luz y Fuerza, pero fueron más de 6 meses que salió en ceros, ¿verdad? El recibo de la luz, yo no sé. Yo conozco un Dios para el cual no hay imposible. Y lo curioso de eso es que una persona de la congregación donde nosotros vamos agarró y hizo lo mismo. Y Dios se volvió a manifestar. Y yo lo que quiero decirte en esta mañana es que puede sonar bien loco, pero la realidad del propósito de la cruz es que nosotros sigamos replicando la salvación, que nosotros en nuestro lenguaje sigamos disfrutando y obteniendo de ello lo que Dios nos brinda. Hace unos momentos en la adoración decía ella, qué lindo es sentir la presencia de Dios. ¿Sabes que de la presencia de Dios te puedes llenar? Puedes tener todo lo que Él da. ¿Qué tanto es lo que hemos tomado de la presencia de Dios? Podemos sentir paz, podemos sentir la llenura del Espíritu Santo, podemos tener propósitos, revelaciones, sueños, dirección de parte de Dios, palabra profética de parte de Dios. ¿Hasta dónde me quiero llenar de su presencia? ¿Hasta dónde me es posible estar aquí sentado, permanecer en la congregación, estar en los tiempos de adoración, pero estar despierto, estar consciente, saber que en ese momento no solamente puedo sentir paz, puedo esperar ese milagro de parte de Dios, puedo tener esa llenura del Espíritu Santo, la puedo beber, la puedo tomar, me puedo llenar, porque Él no es como tú ni como yo. Él no viene a dar nada a cambio de nada.
Él no es como tú. Si yo fuera una persona así, yo tendría que esperar algo a cambio, pero Él no es así. Él es bueno. Él es bueno en su misericordia. Él es bueno, Él es el gran dador. Él no viene con las manos vacías y reservándose. Él viene en desborde. Pero ¿cuánto queremos tomar de Él? ¿Cuánto necesitamos de Él? ¿Cuánto de verdad reconocemos que necesitamos de Él? Vamos a ver dentro del pasaje en Mateo capítulo 11. Versículos después está Jesús entregando su vida en un madero, pero vamos a ver a Jesús con sus discípulos a través de un suceso en la vida de Lázaro y una serie de cuestionamientos que empiezan a tener ellos alrededor a este suceso. Son reacciones de personas normales, como tú y como yo, con todas nuestras peculiares necesidades y nuestra forma de pensar. Están a un lado del maestro, han caminado con él durante 3 años aproximadamente. Se está llegando el tiempo de Jesús. Él va a caminar hacia la cruz, él va a entregar su vida, se los había dicho, pero en el lapso donde toca que el amigo de Jesús, Lázaro, fallece o muere, ellos alrededor a él empiezan a ver ciertas características que a Jesús no le espantan. Pero quiero que las veamos juntos para que veas cómo reacciona Jesús y qué es lo que está esperando de una señal, qué es lo que Él está esperando de una sanidad, o qué es lo que Él quiere formar en ti a través de lo que Él ha hecho en tu vida. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Dice en el capítulo 11, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y Marta su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y ahí empiezan los razonamientos. Vamos a checar lo que empieza a suceder y la forma en la que empiezan a visualizar lo que Jesús hace, la gente que está con él. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Ven lo que contestan? Dijeron entonces sus discípulos: si duerme, entonces va a sanar. Gloria a Dios. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar en el sueño, y por ello Jesús les dijo: claramente Lázaro está muerto. A veces nosotros tenemos una explicación bien dulce. Ellos le están replicando a Jesús y cuando Él contesta, asumen lo que Él dice, pero no lo entienden. No le están prestando su conciencia. Es como si anduvieran con alguien con el que no están razonando. Oye, ¿a dónde vamos, Jesús? Para allá. Y ahí van. Oye, Jesús, hay que regresarnos. Y se regresan, pero no están comprendiendo la situación. Jesús tiene que explicarles por segunda vez: Lázaro sí está muerto. Sí, lo sé. Pero yo lo que quiero que ustedes vean, porque aquí es donde Dios empieza a manifestarse a través de Jesucristo. Él quiere una conciencia en ti. Él no simplemente quiere que tú y yo asumamos que Jesús hace un milagro. Él quiere que tú veas el suceso y Él quiere en ti una transformación, en mí una transformación. Él quiere que tú repliques eso que Él ha hecho en ti y que tú puedas ser de testimonio a otros, porque yo sé que Dios te ha enviado también a ti. Esta no es la comisión del pastor simplemente,
o la de sus hijos o una labor de los que venimos y predicamos. No, esta es la labor de toda la iglesia de Cristo. Y somos embestidos en él. Es el poder de la resurrección actuando en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Me alegro de vosotros que no hubieran estado ahí. O sea, es decir, que no fuéramos cuando él estaba enfermo. Le fue mejor a Jesús asumir que ellos pudieran ver y palpar que él había fallecido. Era necesario entonces el suceso, como también en su vida. Capítulos más adelante estamos viendo a Jesús entregar su vida y sus discípulos son dispersados porque un temor vino, una tristeza, un temor vino a sus corazones. Habiéndoles dicho Jesús todo lo que iba a suceder, no fue suficiente. Ellos cayeron en un temor. Y Dios no quiere nada más el suceso. Dios quiere tu conciencia, quiere mi conciencia, porque Él quiere replicar la enseñanza. Él quiere depositar en nosotros una enseñanza. No solamente que recordemos el suceso, sino que nosotros podamos experimentar y ser de testimonios a otros. Yo por mucho tiempo me he callado cosas que Dios ha hecho en mi vida o a través de mi vida, pero ese es un error. Un error del cual le he llorado las últimas semanas a Dios en vergüenza porque no lo sabía. Porque yo pensé que eso era una vanagloria. Porque yo pensé que eso era nada más para gente que tiene un renombre. Pero no te das cuenta que esas maravillas son testimonio para tu vida. Si Dios ha hecho un milagro a través de tu vida, una sanidad, el testimonio es para ti, de que Dios está ahí. Entonces ya no es lo mismo decir como un privilegio, Dios lo hizo conmigo, sino ahora es una responsabilidad. Ahora estas mismas manos que pudieron haber sido sanadas, ahora estas mismas manos son las que Dios va a usar. A ver, mírate tus manos, ponte tus manos. Aleluya. Di conmigo, estas manos son las que Dios va a usar. Son las que Dios va a usar. Esa es nuestra realidad. Llegó una persona ahí al trabajo y venía completamente. Y le habían avisado a la autoridad del lugar que esta persona estaba en esa condición y la iban a correr. La idea de llegar en ese momento, la autoridad era correrlo. Y lo escondimos. Se nos hizo fácil y lo pusimos en una bodeguita. Lo cerramos el seguro. Y yo lo estaba viendo y decía, ni cómo. O sea, este cuate ya viene así como de por semanas. ¿Qué podríamos hacer? Y mientras yo estaba así, yo veía al Espíritu Santo y me dijo, ¿por qué no me preguntas a mí qué quiero hacer? Y pues ya sientes vergüenza. Bueno, en mi caso yo no sentí como que me viniera el gozo de la salvación, sentí pena porque no estaba conectándome con Él. Pero Él sí estaba ahí, Él sí estaba consciente de todo lo que pasaba. Y entonces cuando yo escuché eso de Él, me dice, ¿por qué no me preguntas a mí qué quiero hacer? Y yo dije, wow, esto sí, ¿qué podrías hacer, Señor? En una forma correcta yo me pregunté, Señor, ¿qué quieres hacer? Y me dice, pregúntale si ya está harto de esa condición de vida. Entonces yo lo traté de reanimar y le dije, oye, te quiero hacer una simple pregunta. ¿Te sientes harto de esta condición? Y cuando él me dijo, sí, a la mitad del sí, antes de que terminara, sentí algo dentro de mi ser. Y yo alcé la mano y grité, Señor, tómaselo por verdad. Y le hice así, ¡zas! Y este cuate se levanta de la silla y se queda inanimado arriba de la silla. Y mi compañera que estaba ahí al lado sale corriendo, azota la puerta y se va corriendo. Se fue corriendo como más de 600 metros sin parar. Y mi compañero estaba llorando, hablando en lenguas, cuando yo nunca lo había visto hablar en lenguas. Y algo bajó del cielo y yo me le acerqué y le dije, ¿estás bien? Y luego ya él cayó en la silla y estaba completamente sobrio. Completamente sobrio. ¿Qué es obvio?
El espíritu que poseía su vida se había ido. Después llegó mi compañero y me dijo, no podía detener mis pies. Salí corriendo. Yo sentí como pasó hacia un lado mío, aventó la puerta y se fue corriendo, salió por la puerta corriendo y hasta quién sabe dónde fue a terminar a parar. La tocó el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la oportunidad de experimentar a Dios. Porque lo hemos experimentado. No te estoy diciendo algo que a lo mejor no haya sucedido. Tal vez lo has visto trayéndote paz a tu casa, tal vez tú lo has visto supliéndote una necesidad, tal vez tú lo has visto solucionando un problema en tu vida, tal vez tú lo has visto orando por alguien. A lo mejor no es algo de lo que tú quisieras estar regocijándote, porque es como algo complicado. Como te comentaba hace un momento, yo no quería, yo no me veía predicando estas cosas. Es la primera vez que lo hago. No te voy a decir mi edad, pero es la primera vez que lo hago en una congregación. Yo esto nada más lo hago en la calle o cuando yo voy a predicar el evangelio a personas que no conocen a Cristo. Ahí es donde yo hablo esto, pero nunca en una congregación. Pero empecé a entender la importancia de Dios, de por qué sembrar, por qué volver a retomar, por qué volver a nosotros estar conscientes, a levantar, a despertar lo que Dios ha hecho en nosotros. Quiero decirles que dice la palabra de Dios, Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En esta congregación hay dones. Y la idea de Dios es activarnos. Activar el don en tu vida. Y eso nada más lo hace Él, pero lo hace Él derivado de que nosotros estemos en esa comunión, derivado de que estemos en ese lenguaje, en esa misma conexión. Cuando nosotros nos permitimos estar escuchando esto y sentimos ese aliento de parte de Dios, de que Él desea que tú vivas en esa dimensión, no es algo que a veces la misma doctrina se ha encargado de decir que esto es como un egocentrismo, como algo que nada más es tu idea. ¿Por qué no mejor servir? Pues es para servir, el don es para servir a Dios. Es para servir, es para fortalecer la congregación, es para robustecer el cuerpo de Cristo. Es la respuesta que Dios tiene ante la necesidad. Tu vida, mi vida, lo que le costó a Él su propia sangre, es lo que tenemos aquí por delante. Y no le estoy hablando de algo que no haya sido redimido, sino lo que fue redimido y escogido para humillar a lo que se alzó. Es tu vida y mi vida. Es tu vida y mi vida en Cristo Jesús, en el poder de su Santo Espíritu. Es lo que Él quiere hacer, lo que te ha mostrado a través del tiempo. No es simplemente que Él te haya sustentado, no es simplemente que los negocios puedan salir, no es simplemente que tú puedas entrar o salir del país. Es Él que está dando la forma y la manera, pero está tratando de abrir vías en tu vida, que tú puedas conectarte con esta realidad, que tú seas ese que habla en el avión, que tú seas ese que habla mientras viaja a los que están al lado. Es Dios el que suple mi necesidad. Es Dios el que me abrió la puerta. Es Dios el que me da la gracia. Cuando tú y yo honramos a Dios, Dios no se queda en el límite. Dios siempre va excesivamente a dar más de lo que tú y yo pensamos. Pero hay gente que necesita escuchar lo que tú y yo tenemos. Necesita esa impartición. Necesita el fluir del Espíritu. Necesita una adoración en el fluir del Espíritu. Ahora, lo que estoy diciendo no es vamos a meternos a una doctrina novedosa, a partir de ahorita vamos a cambiarlo todo. No, lo que estoy diciendo es que en la medida en la que tú te expongas a esta verdad, en la medida en la que tú te tomes de esta palabra, que no es algo fácil para mí decirte eso. Estoy más acostumbrado a predicarlo en las calles porque de alguna manera Dios me ha hecho fuerte ante las burlas de la gente. Y me gozo en eso. Yo siento la unción, o sea, porque lo que platico está bien alucinado. Yo veo a la gente así como que se le quitó lo borracho. Pues, ¿de qué estás hablando? Tiempo después me encontré una persona en la calle, un conocido, y me dijo, me siento muy mal, ya
le estaban dando taquicardias porque estaba drogándose y alcoholizándose. Y le volví a decir lo mismo, ¿no estás harto de esa condición? Y sé que de alguna manera el alcohol pues los pone en esa condición, ¿no? Del llanto rápido, del sentimiento, pero de alguna manera sentí en su corazón que él sí quería ser libre de eso. Y yo estaba adentro del carro, él se asomó y yo lo único que hice fue ponerle la mano en el pecho y le dije, en el nombre de Cristo Jesús, suéltalo. Y empezó a correr alrededor del carro y luego corrió a la distancia, iba y venía. Y luego empezó a vomitar todo lo, bueno, no vi, pero él empezó a vomitar, tanto vomitaba y eran sus ruidos que se detuvieron carros. Estuvo bien loco, fue en una avenida. Entonces me bajé del carro, ya cuando él se endereza, porque se supone que se bajan a auxiliarlo, se endereza él y está completamente sobrio, con toda la cara como si ni desvelado se veía, como si lo hubieran bañado en ese momento. Y él me decía, voy a hacer todo lo que tú me digas, lo que tú me digas eso, tú dime qué hago y yo lo voy a ir a hacer. Y yo decía, wow, Dios está listo para manifestarse. Dios está listo para manifestarse. Y Él está buscando con quién hacerlo. Él quiere moverse. Él quiere darse a conocer. La idea de Él y de que haya una cruz, que nosotros estemos celebrando esa resurrección, es que Él desea que todos sepamos que Él está vivo, que el interés es de Él, que Él da a conocer la sanidad. Él fue el que dio a conocer. Dice su palabra, pueblo sentado en tinieblas, luz le resplandeció. Dice que Él fue hacia ellos a hacer misericordias. Y cuando dice que Él fue a hacer misericordias, no dice que ellos vinieron. Fíjate qué curioso. Estaba hablando de Neftalí, Zabulón, pueblo sentado en tinieblas, luz les resplandeció. Pero no dice que Neftalí salió hacia ellos, sino que Él se movió a misericordia y fue hacia ellos. Dios sabe nuestra condición. Dios sabe la condición de los que están a nuestro alrededor. Lo sabe, pero esa luz eres tú y soy yo. Y esa luz necesita ir. Y cuando dice que Él caminó en misericordia y se movió en misericordia, dice, y anduvo haciendo bienes y milagros entre los hombres, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Esa idea no es mía, esa idea es de Dios. Ese es el reino de Dios avanza, no toma rehenes, el reino de Dios no está dudando, el reino de Dios no está, no toma para sí. El reino de Dios es un poder, el reino de Dios es una convicción, el reino de Dios es una manifestación. Es lo que te pasó y a ti y a mí. No estamos aquí con la capacidad de poder, bueno, pues el joven que trajeron va a estar hablando como quiera, pues ya he oído más gritos, ¿no?, en el mercado, ni modo que grite más, ¿no? O sea, no es para poner a prueba nuestra conciencia o nuestra habilidad de poder aguantar la silla o la banca. Es Dios, es el que tiene aquí. Yo sí puedo ver a Dios desde aquí en tu vida y todo lo que ha logrado a través de tu vida, porque no se puede tener esa apariencia y no se puede tener ese gozo y no puede haber una manifestación de Dios como la que hubo en la alabanza sin que Él venga y haga cambios en nosotros. Pero Él está esperando una explosión en ti y en mí. Él está esperando que tú te apoderes, te adueñes de lo que te dio, que sepas que Él está aquí, que te sientas en Él, que sepas que puedas volverte como es Elías. ¡Vive el Señor, de quien vengo de ver! ¡Vive el Señor, a quien le oré en la mañana! ¡Vive el Señor, a quien le he clamado! ¡Vive el Señor que hace milagros! Esa es la persona que tiene que ir allí. Ese es el vecino que te está esperando. Es el problema que está ahí. No sé, tu familiar. Dice Elías que él estaba comiendo y de repente dice que el rey envió un mensajero y que Elías se volteó y que cerró la puerta, pero en eso el mensajero le alcanzó a rebotar y lo agarró de espaldas y Elías contesta, creo que Dios quiere que yo me entere, ¿va? Creo que Dios quiere que el profeta se entere. Pues, ¿cómo, Elías? ¿Cómo te vas a esconder? A veces te enteras de un montón de cosas. A mí me pasó, yo no estoy parándome aquí para señalar a nadie, créeme que a mí llegaban y me contaban cosas que yo decía, bueno, pero cuando Dios me pidió cuentas, aleluya.
Yo le decía a Dios, mira todos los problemas que hay, ¿y a qué horas te vas a poner a orar? ¿A qué horas vas a interceder por estas situaciones? Levántate, levántate. Lo que tiene tu vecino todo atolondrado, lo puedes callar y enmudecer en el nombre de Jesús. Y Dios nos tiene ahí. Vamos a seguir con la lectura de San Juan 11. Ya casi estamos por terminar, no se puede. Dice en el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Wow. Entonces, ¿la estaba haciendo de emoción o cómo estaba el rollo? Ha pasado a veces para muchos el tiempo dentro de la congregación y teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces nuestras respuestas son tan elocuentes para lo que Él pudiera hacer. Y ya no le damos oportunidad a Él. Parece una mujer que está sollozando de alguna manera, el dolor le está consumiendo, pero al mismo tiempo hay un orgullo y una dignidad. No, ya sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Y si lo sabes, ¿por qué tu corazón así? Ya no dejamos que la palabra entre. Ya no dejamos que la palabra nos escudriñe, nos quiebre. La Biblia dice, la palabra del Señor es como espada de 2 filos que entra. Y cuando dice que entra, es que sí entra. Entonces, cuando tú y yo vemos que nos pasan cosas en la vida, es porque sí entró. Y nos hace discernir lo espiritual y lo carnal. Y nos hace ver, tener conciencia, ver. Esta mujer contesta algo que está complicado, pero Jesús no se lo toma en cuenta. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Fíjate la promesa que le acaba de dar. El compromiso de Jesús. Pues te digo que tu hermano va a resucitar. Marta insiste y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Santo Padre de Dios. Esa mujer tenía más conocimiento bíblico. Para saber del día de la resurrección tendríamos que avanzar en versículos, en lectura. Jesús apenas estaba hablando de su muerte y la resurrección. No habíamos conocido de las bordas del Cordero, no había sido escrito el Apocalipsis. Esa señora ya hablaba del día de la resurrección de los muertos. Qué teología tan profunda en la mujer. Pero qué atrevimiento de hablarle así al maestro. Habiéndole dicho Jesús, Él va a resucitar. Wow. Jesús le vuelve a contestar. Fíjate cómo el interés de Jesús. No espantamos a Jesús cuando nosotros estamos rebatiendo contra Él. Señor, pues es que si son así, pues así déjalos. Si no quieren entender, bueno, ¿y quién los echa a entender? Podemos orar por alguien para que Dios quebrante su corazón y que Él se vuelva a los caminos de Cristo. De hecho, no, si no tienes nada que ver, no lo veas, pero puedes orar. Puedes orar y la oración actúa y quebranta el corazón de las personas. Gloria a Dios. Me
dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Quiero construir en ti, Marta. Sé que tienes mucha teología, pero quiero dejarte en tu corazón sembrado. Yo soy la resurrección y la vida. Quiero ir más allá de que tú comprendas que teológicamente hay un día, el día del Señor, en el que todos los muertos se levantarán. Sí, es verdad. Para muchos, el momento de que Cristo venga y que sea el momento del arrebatamiento se ha vuelto como la esperanza. Pero esa no es la esperanza, esa es la señal. Es una señal que dijo Él que Él haría. Pero la esperanza es que ninguno se pierda. Y ahí está nuestra chamba. Y el porqué del milagro, de la señal o el prodigio. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. A Dios no le espanta nuestro posicionamiento teológico ni todo lo que nosotros hemos podido acumular. No obstante, hubo un joven rico que se le acercó y le dijo, yo he cumplido la ley desde que soy niño. He hecho conforme a la ley. Se necesita mucho como para poder estar frente al maestro y tenerle que decir algo de ese calibre. Yo he hecho la ley. Es más, tan la hice que soy rico. Porque la ley, cuando se cumple, tiene sus riquezas. Pero cuando Jesús le dijo, yo voy a la cruz, y si quieres saber qué sigue, da todo, la mitad de lo que tienes a los pobres. Todavía se atrevía a él a decirle, ¿qué más he de hacer, Señor? ¿Qué más puedo hacer? Ya te cumplí la ley, imagínate todo lo que he logrado, y a Jesús no le espantó. Hay muchos judíos que son bien buenos para los diezmos, pero muchos de ellos no van a entrar a las bodas del Cordero, porque solamente hay uno que es el camino, la verdad y la vida. Solamente hay uno en quien hay salvación. Puedes usar el principio. Jesús le dijo, has usado el principio bíblico, te has hecho uno con el principio bíblico, pero yo no estoy ahí. No me conoces. No es suficiente que nosotros tengamos almacenada la palabra del Señor como un legajo histórico o como conocimiento. Es necesaria que esté activada, que esté viva, viva por el Espíritu, viva porque nosotros hay un quebrantamiento delante de Dios constantemente para que Él pueda estarnos llenando y estar moviéndose y Él estar haciendo cambios en nuestra vida. Él quiere de nosotros una conciencia. Él quiere de nosotros una conciencia abierta, plena. No solamente que tú veas el suceso o el milagro o la sanidad, quiere tu conciencia, porque a través de tu conciencia estás reflejando que entendiste, estás reflejando que hubo cambios. El pastor decía en la mañana, si algo tengo comprobado es que si tú le dices a Dios, ¿por qué esta situación está así? Entonces Él viene y te saca. Porque realmente en esa expresión lo que estás diciendo, estoy consciente. Estoy consciente, Señor. Gloria a Dios. Estoy consciente de ti, de mi necesidad de ti, de que puedes llenarme aún más, de que puedo estar pleno en ti, de que pueden verme a mí en ti y que yo puedo ser uno contigo en Cristo Jesús. Dijo Jesús, Padre, para que vean que tú y yo somos uno, para que vean. Él no está prohibiendo que tú veas. Si es necesaria señal, no es como cuando lo tentaron, ¿verdad? Este pueblo pide señal y señal no le será dada. En este caso estamos viendo que cuando hay una conciencia, entonces Dios permite la señal, permite que esa señal haga conciencia. Hubo un problema que tuvimos que enfrentar y había un documento en nuestra contra, en contra de mi esposa, y no había manera de poderlo recuperar. El precio era demasiado alto, era muy costoso, y yo había tratado de forcejear con esta situación y me acabé muchos de mis bienes queriendo sacar ese asunto. Y llegó un momento donde me citan y me dicen, ¿sabes qué? Necesito que vengas porque ya vamos a tomar una resolución con respecto de este documento y párate aquí porque tienes que hacer algo. Yo creo que su esperanza era, pues no sé, una respuesta humana. Yo le llamo respuesta humana porque
dentro de lo humano está la obligación. Y yo iba en el camino y le decía a Dios, ¿qué voy a hacer? Me vieron la cara, nos metimos en un problema, ¿qué voy a hacer? El problema está bien complicado. Y voy en el carro, para empezar ese cochito que traíamos lo teníamos que poner para que arrancara, nada más traía la gasolina, creo que para llegar y regresar. O sea, llegué ahí y si acaso regresaba a mi casa. Total que me siento ahí, me sientan y esta persona me empieza a insultar. Iban como 15 a 20 minutos insultándome. Y yo dije, Dios, si no me vas a decir qué vamos a hacer, pues no tengo nada más que hacer aquí, me voy a levantar porque yo ya voy a cambiar mi parecer. Ahora los insultos de alguna manera pues me están provocando. Y en ese momento cuando yo decido alzar la cadera, escucho, dile que Dios dice que te entregue el documento. Y yo estaba tan desesperado que no tenía opciones de dudar. No tenía ninguna opción de dudar de que esa era la voz de Dios. Entonces, así como estaba tratando de levantarme a sí mismo, me senté y le dije, dice Dios que me tienes que entregar ese papel. Y entonces ella empieza a brincar así en la silla y se voltea y agarra el documento y en mi cara ya se hace me entrega la mitad. Me agarra el papel y agarro yo el papel, lo toca ella y estamos los dos así agarrados y me dice Dios, dile que al Dios que se lo pediste, no le pediste que la destruyera. Y por aquí me pasó. Esta es una bruja. Y así se lo solté. Dice Dios que al Dios que se lo pedí, no le pedí que te destruyera. Suelta el documento y se avienta al suelo a llorar. Dile a Dios que no me destruya. Cuando nosotros nos colocamos en una posición de escuchar a Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nos damos cuenta que Dios está atento a la necesidad, al problema, que a veces la tentación es ver cómo tú lo resuelves. A veces tú ves puertas abiertas y piensas que todas están para ti, pero hay unas que no se deben de abrir y hay otras que están para ti para abrirse, pero hay necesidad de la dirección de Dios. Dios no es escaso para poder restituir y resarcer. Él incluso habla de los tiempos que fueron consumidos. Dice todo lo que se llevó, el saltón, el revoltón y la oruga. Dios resarcirá los años que fueron consumidos, los errores del pasado. Él tiene el poder de poder volver a restituir. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que te han presentado a ti. Ese es el Dios que puede volver a hacer todo nuevo, que puede cambiar las circunstancias, tocar los corazones, quebrantar. Dice su palabra que Dios endureció el corazón del faraón para mostrar su poder. Dios tiene el control. Es Dios el que tiene el control. En la mañana orábamos. Daniel capítulo 5 le dice al rey Belsasar, es Dios que te tiene en su mano, pero a ti ya se te olvidó. A los malos sigue habiendo una mano. Hubo un tiempo que empezamos a vivir mucha persecución en nuestra familia y yo veía una mano llorando, quebrantado, y yo le decía, Dios, sálvanos de la dificultad, sálvanos, Señor, levántate por nosotros, hemos confiado en ti. Y yo veía esa mano como se cerraba y nos empezaba a aplastar. Yo decía, ¿por qué me dejas ver eso? No lo entiendo, ¿por qué me dejas ver esa mano? Es más, hubo un momento en el que yo lo insulté en mi ignorancia y le dije, ya sé que esa mano es fuerte, me está oprimiendo. Y me dijo, pero tú no ves la mano que está abajo. Porque cuando ellos dicen que tú estás en sus manos, está la gloria. Dios es más grande que la dificultad. Hace poco le dijo a mi esposa, dile que se ponga a orar por un trabajo. Llevábamos ya 4 meses y no veíamos. Yo a veces digo, Señor, ¿por
porque este tipo de pruebas, ¿no? Tengo niños chiquitos, un montón de compromisos y esto ya se está poniendo bien complicado. Y a veces no nos damos cuenta que Dios quiere que pruebes quién es Él. Que lo pruebes. Que bebas de Él. Que te sacies. Que no pienses que nada más es tu necesidad, sino que puedes llenarte de Él. Llenarte. Que Él se puede desbordar dentro de tu vida. Que Él puede hacer borbotones de su presencia dentro de ti. A veces nosotros nos hemos limitado a simplemente pensar, sí, voy a pasar y voy a permitir que alguien ore por mí porque esta es mi necesidad. No seamos escasos. Dios tiene más que todo eso. Tiene llenura y plenitud, delicias a su diestra. Él tiene llenura y plenitud en Él. Él puede llenar tu vida, Él puede saciarte. Él puede hacer cambios inclusive en tu familia mientras tú estás aquí. Pero es porque tú crees, porque tú quieres, porque tú le dejas avanzar, porque tú permites que tu confianza crezca en Él. Ya no me alcanza a leer, pero hay un versículo aquí donde está hablando con Filemón y le dice: ay, Filemón, ¿cuánto tiempo más voy a tener que estar aquí con ustedes? Ten confianza en mí. Ten confianza en mí. Jesús diciéndole a su discípulo: tienes que tener confianza. Confía en mí. Hablábamos en el tiempo de comunidad el día sábado cuando el pastor mencionaba qué es ser creyente. Demanda tener esa confianza. Demanda corresponderle a Dios. Dice la palabra de Dios: toda fe será probada. Si yo digo que corro más que mi hijo, pues no hay otra manera de comprobarlo más que corriendo. La fe es probada. Hay que correr. Si yo digo que creo, me tengo que levantar creyendo. Si yo digo que Él está aquí, el reto es para mí. Cuando yo digo Él está aquí, si yo tengo que estar abierto a entender que Él está aquí. Tengo que quitar todas mis vendas. Tengo yo que quitar todos mis límites. Tengo que quitar yo ahorita, mover mis razonamientos a un lado y decir: a ver, ahorita yo lo que necesito es la llenura de Él. Quiero tomar todo de Él. Puedo beber nuevas lenguas. Puedo beber un mover de su Santo Espíritu en mi vida, en mi hogar. ¿Puede Dios usarme? ¿Puede Dios usar mi vida? ¿Puede Dios usar mis palabras? ¿Puede dar palabra de profecía a alguien? ¿Usar el don de ciencia a través de mi vida? Sí, lo puede hacer. Y la oportunidad la tenemos hoy. La oportunidad la tenemos ahorita. Si tú quieres experimentar esa realidad, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. ¿Quieres venir aquí al frente? ¿Quieres ver qué más Él tiene para ti? Dios es real. Dios es real y tiene más para ti y para mí. Más para esta congregación. Más para los jóvenes. Más para ti, aunque seas adulto, más. Hay más en Él. Hay mucho más en Él. Hay llenura, hay plenitud en Él. Pero tienes que tomar decisiones. Yo sé que a Dios ya les está hablando a algunos y Dios ya los está tocando. Vamos, te invito a que pases. Vamos a orar. Permítenos hacer una oración. Dios tiene más por darte. Dios tiene más por entregarte. Dios tiene más por mostrarte. Dios tiene palabra de dirección para ti, pero necesitas hacer algo. Así que te invito, pasa aquí al frente. Hay una palabra de dirección para tu vida, para un familiar. No sabes lo que Dios puede